Nos den la bienvenida a seguir leyendo, estudiando, aprendiendo del apóstol Pedro en su primera carta. Una cosa que Pedro menciona en su primera carta, capítulo 4, versículos 7 y 11, es que se acerca el fin de los tiempos. Y nos enseña qué debemos estar haciendo para aprovechar ese tiempo, ahora que vivimos un tiempo muy especial, pero muy difícil e importante para nosotros. El Pedro escribe lo siguiente en versículos 7 al 11, dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Aquí Pedro está diciendo mucho. Primero, está diciendo, el tiempo ya son los fines de los tiempos, hay que aprovechar bien el tiempo. ¿Cómo lo debemos hacerlo? Primeramente, con amor profundo los unos por los otros. Un amor que cubre multitud de pecados. ¿De quiénes? De nuestros hermanos y hermanas o incrédulos, ¿verdad? Y luego dice, debemos practicar ciertas cosas, ¿verdad? Porque motivados por amor a las personas. Y luego dice que tenemos diversos dones que Dios nos ha dado para poder amar y servir unos a otros. Vamos a seguir leyendo el mismo pasaje. Donde dice, ¿cómo podemos usar estos dones? El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. No mis opiniones, las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Ya dos cosas, hablar y ayudar. Así Dios será todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos, siglos. Amén. Según el versículo 7, estamos ya en la fin de los tiempos y por eso debemos mantenernos sobrios con la mente despejada. ¿Qué quiere decir eso? Sobre y despejada. Hace referencia a razonar con claridad. Estar atento, alerta a los tiempos en que vivimos y las oportunidades que Dios nos da. Deben ser prudentes, evitar el pecado y usar bien el tiempo que Dios nos ha regalado. Por eso Dios nos ha dejado estar en este tiempo. Tiene un propósito. Luego Él nos dice en el versículo 8 que debemos amarnos unos a otros profundamente. Sabemos que el amor puede tener suficientes grados. Mi esposa me preguntaba a veces, Ricardo, ¿cuánto me amas? ¿Cómo lo puedo medir? ¿Sí? ¿En kilos, en kilómetros, en centímetros? Pero aquí parece profundamente. Quiere decir a fondo, unos a otros. Dice, ¿por qué? Porque amor cubre multitud de pecados. Pues, ¿qué quiere decir eso? Multitud de pecados. Él sigue escribiendo de este amor, pero nosotros a veces ofendemos. Sin querer, puede ser que a veces por enojo, sí queremos, ¿verdad? O a veces otras personas nos ofenden. Hay malos entendidos o hay ciertas cosas o ciertos hermanos que quizás tenemos roces, que como que nuestros temperamentos no están muy compatibles, ¿verdad? Y como nos irritan, sentimos adentro, no decimos nada, ¿verdad? Y a veces tratamos de evitar a esas personas. Pero Pedro dice, no, 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 eso no. Debemos amar los unos a los otros profundamente. Y aun sus fallas y defectos debemos pasar por alto. ¿Por qué? El amor profundo, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Pasa por encima. No toma en cuenta los pecados de los demás. Pedro no siempre era así o creía así. ¿Se acuerda que él preguntó a Jesús en una ocasión, ¿cuántas veces debo perdonar a quien me ofende? Ya sabía cuando ya podía decir, ahora sí, le voy a vengar. ¿Sí?
Ahora, los judíos de ese tiempo consideraron que 3 veces era el máximo, ya tercera vez es la vencida. Ya. Pero Pedro sabe que Jesús no es como la gente, más misericordioso, más generoso. Y por eso dice hasta 7 veces, pensando que a lo mejor ya con 7 ya tenemos. ¿Cómo contesta Jesús? Dice, se acuerdan, ¿verdad? Eh, en Mateo 18:21, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Tengo que? Sí, mi obligación. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Ahora, Jesús contestó en el versículo 22. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. O sea, no ponga límites, Pedro. No guarda, no tiene su cuaderno ahí por ahora sí. Juan me ofendió ayer y luego anteayer y ya. No, 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 no. No lleva una lista. Hay que no poner un límite. ¿Por qué? Nos dice por qué en Efesios 4:32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cómo los perdonó a nosotros en Cristo? ¿3 veces? ¿7? ¿10? ¿1000? No, sin límite. Él pagó por todos. Él nos perdona todo. Y así, nosotros también así debemos ser, como hemos sido perdonados, con ganas de perdonar. No es que tengo que perdonar, no quiero, no. Debemos hacerlo por amor a Cristo y por amor a Dios, porque Él me ha perdonado todo, mucho, mucho más. Y Él es un Dios santo a quien yo he ofendido. Entonces no tengo ninguna razón, más bien motivación para con gusto perdonar a la persona que me ofende. Es un privilegio, no solamente una responsabilidad. Cristo, ¿qué hizo Él para perdonar nuestros pecados? Nos dice en 1 Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguna peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Amigo que me escucha, Cristo murió para pagar por sus pecados. Ríndase a Él, arrepiéntese, ponga su fe en Él, para que pueda tener a Jesús como su intercesor. Cuando usted peca, Él intercede ante el Padre a todos los que acuden a Jesús. Ahora, Pedro habla de cómo debemos ministrar y servir los unos a los otros, después de hablar del amor que debemos de tener unos por otros, ¿verdad? Pero antes de hablar de cómo podemos servir unos a otros, que ahorita vamos a estar viendo algunos dones que nosotros podemos hacer para servir, um, él primero nos enseñó la necesidad de amarnos profundamente y que el amor va a cubrir multitud de pecados. ¿Por qué? Pues si no nos amamos unos a otros, si no perdonamos unos a otros, no vamos a poder servir a los. Vamos, en lugar de ser una bendición, ayuda, vamos a ser una piedra de tropiezo. Vamos a formar. ¿Hay alguien que escuche mi voz que está guardando algo contra otra persona que no ha perdonado? Ni le quiere estar con nosotros, no, o sea, incómodo con la persona. Arregle su cuenta. Ama a la persona profundamente. Dice, pero usted no sabe lo que me hizo el hermano o la persona. Pues no, no sé. Pero me han hecho a mí también. Yo sé cómo es. Pero yo sé que Cristo me ha perdonado de todos mis pecados. Y por eso con gozo puedo perdonar a los que me ofenden y cubrir así el multitud de pecados.
No podemos cumplir ministerio unos a otros si no nos amamos profundamente. Por eso, primero el amor y luego podemos perdonar y luego podemos servir. La primera cosa que Pedro menciona, cómo podemos ministrar los a los otros, encontramos en el versículo 9. Dice, practican la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. O sea, ¿qué es hospitalidad? Pues ayudar a otras personas, invitarlas a comer o ofrecerles algo. Una hermana está enferma y vamos a algo para ayudarlas o visitamos a ellos y oramos por ellos. O sea, ser hospitalarios con otras personas. Hubo un tiempo hace muchos años, las células, donde tuvimos la célula unida y la comida juntos. Y no era organizado como ahora tenemos tomando turnos, cada célula toma su turno de preparar la comida. Y es más sencillo. En ese tiempo todavía no habíamos desarrollado ese programa. En ese tiempo, cada quien llevaba algo, o una comida de traje, cada iba a traer algo para participar. Y había algunos, no muchos, pero algunos, hasta que familias muy grandes y traían muy poquito, muy poquito. Y algunos hermanos al ver esto dijeron, eso no es bueno, se quejaron mucho, porque ellos no aportan su parte, porque ellos deben de cumplir también. ¿Y qué estaban haciendo? Quejándose, quejándose. Pero, ¿qué dice Pedro? ¿Qué dice? Dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Hmm. ¿Qué debe verse su actitud o sus acciones en lugar de quejarse? ¿Qué piensa? Puede ser que las personas no trajeron la cantidad mayor porque no tenían, puede ser que sí. Entonces, ¿qué podía hacer la persona? Yo, en lugar de quejarme de esa persona, sé cómo anda económicamente, cómo están las cosas en cuanto a la expensa de la casa. Quizás tienen necesidad de que yo no me doy cuenta. Y si tengo un poquito extra, pues darles a ellos para que no les falte. O puede ser que sí puedan traer más, pero no quieran. Quizás no quieran cocinar tanto o quieran aprovechar de la comida de los otros. O sea, puede ser por una falta en ellos. Pero ¿qué aprendimos? Ámanse unos a otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados. Entonces, ¿cómo debemos responder a eso? Dar gracias a Dios que yo puedo proveer lo que ellos no proveen. Y si hay falta más comida, pues ni modo, no me voy a morir de hambre. Pues dar gracias a Dios que yo puedo ser de mi parte. Y si a alguien le falta traer, yo voy a traer más para cubrir la falta de ellos. ¿Por qué? Porque los amo profundamente y paso por alto las fallas de otras personas. Ahora, en el versículo 10 dice, lo que debemos hacer en amor, dice, ah, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Dios nos ha dado a cada uno, como la Biblia usa el ejemplo de un cuerpo, ¿verdad? Cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función para ayudar a los demás miembros del cuerpo. Y así Dios nos ha dado dones espirituales, habilidades a cada uno de nosotros, uno o más habilidades especiales que podemos usar para ministrar unos a otros en nuestro amor profundo. Ahora, vamos a ver, ya vimos primero la hospitalidad. Ahora vamos a ver otro. Dice en el versículo 11, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. ¿Qué? ¿Qué?
Yes, sí. Dios nos usa a ser portavoces por Él. Las palabras que pronunciamos son muy importantes para edificar o para dañar. Y por eso es el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Yo antes de grabar este video, pedí a Dios, ayúdame Dios, dame tus palabras, no mis opiniones, no lo que yo pienso, mi punto de vista, pero que pueda expresar como si fuera tú hablando a las personas. Hágalo como él expresa las palabras de Dios. Y luego, segundo, y el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Aquí tenemos dos tipos de dones, de hablar y de actuar. Y los dos vienen por el poder y provienen de Dios. Ahora, ¿cómo podemos expresar las palabras mismas de Dios en Colosenses 3:16? Dice, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyense y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Qué hermoso este versículo. Para poder expresar las mismas palabras, necesito conocer la palabra de Dios. ¿Y cómo puedo conocer y poder expresarlo? Tiene que habitar en mí. No de visita, nada más de vez en cuando, pero habitar en mí. La palabra de Cristo dice, con toda su riqueza. Yo tengo más que 60 años leyendo, estudiando la Biblia y todavía me maravilla lo que más aprendo cada día. Es una riqueza inagotable. Y debe habitar en usted y en mí su palabra, porque podemos instruir y aconsejar unos a otros, animar unos a otros. ¿Con qué? Con toda sabiduría, no la sabiduría humana, la sabiduría divina que viene de la palabra de Dios. Y no solamente lo que decimos, pero lo que cantamos. Dice, cantan salmos, himnos y canciones expuestas a Dios con gratitud de corazón. Ahora expresamos así, esa es la palabra de Dios en medio por los cantos, los himnos, los cantos, canciones, oraciones, en tales cuantas maneras. Ahora, ¿qué debemos hacer para que habite en nosotros la palabra de Cristo? Nada más es de paso a paso, ¿verdad? No, pero realmente llega a formar parte de nosotros, de nuestros valores, de nuestro carácter, de manera de pensar y decidir. ¿A qué? Son 5 cosas fáciles de aprender. Leerla, leer la palabra. No podemos habitar nosotros si no la conocemos, hay que leerla. Segundo, estudiarla, no solamente leerla, estuve, terminé mi lectura por el día, ya estoy bien. No, no, estudiarla. ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Qué me dice a mí? Estudiarla. Memorizarla. Sí, memorizarla. Hay que guardar en el corazón la palabra de Dios, la mente y el corazón. Porque la Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. En la guerra que tenemos contra el pecado necesitamos la espada. Pero la espada del Espíritu es la palabra. Si no tengo la palabra de Dios en mi mente, el Espíritu Santo no puede usarlo en mi vida. Y luego, leer, leer, estudiar, memorizar, meditar. ¿Qué quiere decir eso? Estarlo pensando, hacerlo diariamente, aplicando mi vida en cada situación. Y por último, y es la meta de todo, practicarla. Leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla y practicarla. Y así la palabra de Dios va a habitar con toda su riqueza en nosotros. Y luego nosotros podemos expresar las mismas palabras de Dios y ser motivados también para ayudar. Porque si no, solamente debemos de hablar la palabra, es importante, pero debemos vivirla en nuestras obras de ayuda.
El apóstol ah, Pablo habla de esto en Colosenses 1:29. ¿Qué es lo que le motivaba o qué es por qué él pudo expresar las mismas palabras de Dios? Porque él pudo hacer obras, practicar la palabra de Dios en ayudar a unos a otros. Él nos dice en Colosenses 1:29. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Bueno, somos todos débiles. Yo soy. A lo mejor usted también. Pero Cristo tiene el poder para darnos la fuerza, para ponerla en práctica. Con este fin trabajo y lucho. Lucho no es descanso. Lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Y nosotros también podemos experimentar ese mismo fortaleza, ese mismo poder que viene del Espíritu de Cristo. ¿Qué está haciendo para servir a otros con sus palabras y hechos? ¿Algo más que debe hacer? ¿Qué más podemos hacer para servir a otros? Dios nos ha capacitado, dado el poder para hacer algo de beneficio a otros. ¿Por qué? Motivados por un profundo amor. Cuando amamos unos a otros profundamente, hablamos las mismas palabras de Dios y servimos con el poder de Dios. ¿Cuál es el resultado si hacemos esto? Eso es lo hermoso. Vamos a ver el resultado. Dice, así Dios será en todo alabado. ¿Quiere alabar a Dios en cantos, en su vida? Esa es la manera. Amarnos profundamente. El amor cubre multitud de pecados. Servir con hospitalidad. Servir hablando las palabras mismas de Dios. Y ayudando unos a otros, sirviendo unos a otros. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, porque es Él quien hace esa obra en nosotros. A Él, ¿quién sea la gloria? ¿A quién? A Jesús, Jesucristo. ¿A quién sea la gloria, el poder por los siglos, siglos? Amén. Dios nos tiene todavía aquí en estos últimos tiempos para expresar sus palabras, para amar unos a otros, para dar testimonio de Él. Y así Dios será alabado en todo por medio de Jesucristo. Padre, gracias que tú nos has perdonado multitudes de pecados, Señor. Aviva nuestras vidas, Padre, que podamos perdonar unos a otros como tú nos has perdonado. Y con tu poder, porque somos débiles, pero con tu poder pronunciar, hablar tus mismas palabras, servir en amor unos a otros. Que sea una semana cuando tú seas alabado en todo esto por medio de Jesucristo, a quien sea el poder y la gloria por los siglos de siglos. Amén.